Juan. Pues buenas tardes. Volvemos, reiniciamos esta 26ª jornadas internacionales sobre tuberculosis después de primeras mesas de la mañana apasionantes. Venimos a una mesa ni mucho menos igualmente apasionante. Cuatro ponencias, 4 presentaciones. A priori pueden ser diversas o no, pero muy complementarias, dentro de un mundo muy interesante. Son trabajos, además, originales, eso es muy importante. Y es investigando brotes y aumentos de transmisión de tuberculosis en los tiempos actuales. Y sin más dilación, pasamos a la primera. Sí. La primera presentación se titula Análisis molecular sobre transmisión de tuberculosis en Mañisa, en Mozambique, y va a ser presentada por la doctora Belén Saavedra Cervera, del Instituto de Salud Global de Barcelona y del Centro de Investigación en Salud de Mañisa. Ella se va a conectar virtualmente. ¿Estás por ahí, Belén, con nosotros? ¿Nos escuchas? Sí, hola, buenas tardes. Entonces yo creo que agradecemos si la gente que está al final de la sala puede entrar o quedarse fuera, pero si se pueden cerrar las puertas para tener un poquito de silencio, gracias. Gracias. Vale, Belén, pues cuando quieras. Vale, ¿conseguís ver la presentación? Sí. Sí, ¿verdad? Vale. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Siento no poder haber asistido presencialmente, pero estoy de baja maternal, he sido madre hace 1 mes y 10 días exactamente hoy, entonces pensaba que iba a ser fácil, pero evidentemente no. No lo es. Entonces, por eso me conecto online. Voy a presentar el trabajo. Yo trabajo en el Instituto de Salud Global de Barcelona, como ha dicho el doctor Alberto, y en el Centro de Salud de Investigación de Mañisa, Centro de Investigación en Salud de Mañisa, en Mozambique, y voy a presentar el trabajo que hemos realizado en colaboración con la Unidad de Genómica del Instituto de Biomedicina de Valencia, la Unidad de Genómica de Tuberculosis, y es un análisis genómico en el que intentamos investigar la dinámica de transmisión y la estructura de la población de Mycobacterium tuberculosis en el distrito de Mañisa. Para aquellas personas que estén interesadas en este trabajo y quieran profundizar un poquito más, este es el artículo que publicamos en Microbial Genomics en julio de este año. Esto es la estructura de la presentación. Y para poner un poquito nuestra investigación en contexto, no hace falta repetir que el escenario epidemiológico de la carga de enfermedad de tuberculosis es muy desigual, mientras que en muchos países han alcanzado incidencias anuales de menos de 10 por 100.000 habitantes, pues existen países que llegan a alcanzar más de 500 por 100.000 habitantes. Concretamente, los datos que presentamos aquí pertenecen a las 3 listas, pertenecen a Mozambique, han sido recogidos en Mozambique, que es un país que pertenece a las 3 listas de países de alta carga de tuberculosis, tuberculosis VIH y tuberculosis MDR. El Centro de Investigación en Salud de Mañisa se encuentra en el distrito del mismo nombre, que es una zona rural en el sur de Mozambique. Tiene una superficie de unos 2.400 kilómetros cuadrados y en el año pasado contaba con unos 200.000 habitantes. En el centro contamos con un sistema de seguimiento demográfico que se actualiza cada 6 meses y que recoge datos epidemiológicos de toda la población, lo que nos permite tener un perfil bastante preciso de la población del distrito. En los últimos 10 años, el grupo de investigación de tuberculosis al que pertenece, hemos trabajado en el estudio y caracterización de la epidemia en el distrito. Y algunos datos relevantes a destacar son la alta prevalencia de tuberculosis VIH, que oscila entre el 64 y 72% dependiendo de los estudios, la elevada proporción de resultados de tratamiento desfavorables y la baja tasa de detección de tuberculosis pediátrica, entre otros. Estos son los datos de la OMS del último TB Report que salió hace nada, que estima la incidencia de tuberculosis para el año 2011 en 361 personas por 100.000 habitantes para Mozambique, más o menos similar al del año anterior, aunque en el momento del estudio de los datos que vamos a presentar aquí la incidencia estimada era de 551.
Me gustaría subrayar además que solo el 38% de las personas de los casos fueron confirmados microbiológicamente, aunque se estima que un 77% de las personas que acudieron por sospechas de tuberculosis pues consiguieron tener un diagnóstico rápido. En este contexto, tras años y años de epidemia, está claro que los programas de control de tuberculosis no están siendo suficientemente efectivos y que quizá las intervenciones de salud pública no están poniendo el foco en los factores que pueden estar asociados a transmisión. Entre otras causas, el control de la epidemia se encuentra dificultado por los interrogantes pendientes de respuesta en torno a la patología y a la transmisión, es decir, saber cómo, quién, dónde y por qué transmite es fundamental para poner los recursos en los lugares necesarios. Y en este sentido, la genómica puede ayudarnos a responder estos interrogantes. Rápidamente, para las personas que no estén muy familiarizadas con los términos genómicos, el genoma de tuberculosis cuenta con alrededor de 4.000 genes, se caracteriza por una baja diversidad genética y una alta clonalidad. Las técnicas de tipado anteriores que comenzaron en los 90, que interrogaban menos del 1% del genoma, tenían bajo poder discriminatorio. Sin embargo, estas limitaciones han sido superadas por la aparición de las técnicas de secuenciación masiva, que permiten obtener datos con una resolución que antes que no se había visto previamente, y nos ayudan a responder preguntas sobre la dinámica de transmisión. Por un lado, pues podemos investigar brotes con una precisión mucho mayor y cadenas de transmisión. Por otro, podemos estudiar la diversidad genética y posibles variaciones entre linajes, coevolución, etcétera, y estudiar también las resistencias a nivel genómico. Sin embargo, a pesar de que la investigación en genética de Mycobacterium en tuberculosis está aumentando, esto no se ha traducido en intervenciones de salud pública y especialmente en los países de alta carga, donde es más necesario. Por lo tanto, la información sobre la estructura de población de Mycobacterium tuberculosis y sus patrones de transmisión es muy escasa en estos settings y por ello nuestro objetivo fue realizar esta caracterización usando datos de secuenciación para definir links de transmisión y evaluar posibles asociaciones con factores de riesgo relacionados con el huésped y relacionados con el patógeno. Y hasta el momento pues, es el único estudio realizado en Mozambique con técnicas de secuenciación masiva a este nivel. Para este análisis genómico, lo que hicimos, voy a hablar ahora de los métodos utilizados. Para este análisis genómico utilizamos las muestras de los participantes del estudio TOSE, que fue un estudio de vigilancia basado en las actividades del Programa Nacional de Tuberculosis, y en el que adultos con sospecha de tuberculosis sin antecedentes de tratamiento que presentaban síntomas compatibles y que acudían a cualquiera de las unidades sanitarias que cubría el Hospital Distrital de Mañisa, pues eran incluidos en el estudio. Y todos aquellos que fueron microbiológicamente confirmados, ya sea pues, por GeneXpert, o sea, por Expert o por cultivo, pues entraban en el estudio. Las cepas o los aislados de los cultivos fueron enviados al BSL-3 del Instituto de Biomedicina de Valencia y tras la inactivación de las muestras se prepararon las librerías y se secuenció con la plataforma MySeq, y el análisis de secuenciación se llevó a cabo pues siguiendo el pipeline validado del grupo. Y entonces lo que hicimos después es realizar el análisis filogenético, construimos el árbol filogenético. Después definimos la estructura de la población mediante un enfoque bayesiano, identificando y agrupando cepas que estaban estrechamente relacionadas. Y después estas cepas, intentamos estimar, de estos grupos, intentamos estimar el posible origen geográfico del ancestro común para, en última instancia, identificar clados o grupos endémicos de nuestra zona. Y por último también hicimos un estudio de datación. Al mismo tiempo, la transmisión se estudió a través de la agrupación de cepas en función de su distancia genética, que se define a través de SNPs. Para aquellas personas que no lo sepan, y como voy a referirme a ello a lo largo de la presentación, SNPs son nucleótidos de diferencia en el genoma. Entonces, dos cepas se consideran, si son idénticas, son idénticas, entonces están a 0 SNPs de distancia genética de diferencia. Y luego pueden estar a 1 SNP, 100, 1000, etc.
Y después también hicimos hicimos estudios de epidemiología clásica para evaluar la asociación con otros factores de riesgo. En cuanto a los resultados, este es el árbol filogenético de máxima probabilidad. Los colores de las ramas indican los linajes. El linaje más común fue el linaje 4, con casi el 50% de las cepas fueron linaje 4, pero a nivel de sublinaje el más común fue el linaje 1.2. El linaje 1 se representa normalmente en rosa, el linaje 4 en rojo. Y los grupos encontramos o agrupamos las cepas en 25 grupos de alta similitud, que son estos grupos coloreados que están en el anillo exterior. Posteriormente representamos estas cepas en una filogelia global que contenía más de 8.000 cepas de diferentes lugares para inferir el origen de los ancestros comunes y en última instancia definir pues, aquellos clados probablemente endémicos. ¿Y cómo definimos estos clados endémicos? Pues cuando los grupos BAPS eran prevalentes del lugar de interés, es decir, cuando mapeaban juntos en esta filogenia global y no se intercalaban con otras cepas de otros lugares. Y cuando el ancestro común se estimaba con un programa informático, se estimaba en Mozambique con más de un 80% de probabilidad, pues entonces definimos estos grupos como endémicos y encontramos dos grandes clados, que son estos, que se ven en el círculo amarillo, que contenían 67 cepas. Cuando hicimos los estudios de datación, al datarlos, se estimó que estos clados endémicos habían comenzado a circular en Mozambique a finales del siglo XIX, mucho antes de que la mediana de los ancestros comunes de aquellos grupos no endémicos, que tenían una mediana de introducción en el país en el 2009, aunque el intervalo era bastante grande. Después, en este gráfico representamos el perfil de transmisión, que como dije anteriormente está basado en la distancia genética. Aquí abajo en el eje X podemos ver la distancia genética en número de SNPs de 0 a 10 y en el eje Y representamos el número de cepas que se encuentran a esta distancia. Claramente la proporción de contagios muy recientes, es decir, y comparamos este perfil de transmisión con dos datasets de uno de Malawi y otro de Valencia, de los que teníamos datos de estudios también poblacionales. Entonces, la proporción de contagios muy recientes, que están definidos a 0 SNPs, fue significativamente mayor en Mozambique, donde casi la mitad de las cepas, un 45,5%, estaban a una distancia genética de 0 SNPs, muy lejos de los datos de otros datasets, como podéis ver aquí. Y utilizando el cutoff de 5 SNPs, que es un cutoff bastante restrictivo, pero bueno, que se usa mucho para definir transmisión reciente, el 57,8% de las cepas de Mozambique estaban en transmisión, comparando con menos de un 40% en Malawi y menos de un 30% en Valencia. Posteriormente quisimos explorar la asociación entre estar en transmisión, es decir, clúster como variable dependiente con diferentes factores de riesgo recopilados en el estudio, como el estado VIH, el sexo, síntomas, rayos X, etc. Y en el análisis univariado pues no encontramos ningún indicio de asociación. Y también exploramos endemicidad como posible factor de riesgo, estas cepas endémicas como posible factor de riesgo para transmisión reciente. Y basándonos en la hipótesis de que los genotipos locales, estos llamados endémicos, podrían estar vinculados a transmisión, hicimos un análisis de un modelo de regresión logística ajustado por sexo, edad y VIH. Y entonces este análisis reveló que las personas VIH que estaban infectadas con cepas endémicas tenían una probabilidad más de 2 veces mayor de estar en transmisión reciente, independientemente del sexo y de la edad, y era algo que no ocurría en personas que no tenían VIH. Por lo tanto, algunas notas de estos resultados, pues en cuanto a la estructura poblacional, el linaje 4 fue el más prevalente en nuestra región, de acuerdo con estudios previos, aunque el sublinaje 1-2 fue el más frecuente. Y este hallazgo se alinea con la distribución global de L1, que se concentra, son estos puntitos rosas, que se concentra alrededor del Océano Índico y que se ha considerado que se extendió desde el sur de Asia como resultado de las rutas de migración. Y además encontramos 2 grandes clados pertenecientes a este linaje que llevan circulando en el país desde hace más de un siglo, lo que nos hace cuestionar pues, si las cepas locales podían haber estado coevolucionando dentro de la población local.
Por otro lado, la medida en que la coinfección de tuberculosis y VIH influye en la estructura de la población y la eficacia de la transmisión está actualmente en debate. Históricamente se ha argumentado que los pacientes VIH transmiten menos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que en este caso nos encontramos ante pacientes VIH que tenían enfermedad pulmonar y que además eran microbiológicamente confirmados, que nada tiene que ver con la infección diseminada no bacilífera que tradicionalmente asociamos al VIH. Y muchos de ellos además no estaban en terapia antirretroviral y tenían un contagio CD4 bajo, por lo que también nos planteamos el rol de esta inmunosupresión en la transmisión, ¿no? Si pues favorece de alguna manera, favoreció en este contexto la transmisión de las cepas endémicas. Y alternativamente otra hipótesis también es que independientemente del estado serológico y según un estudio filogeográfico reciente, el linaje 1 actuaría como genotipo especialista, geográficamente restringido y que se adaptaría a las poblaciones locales y que serían un poco un reservorio. Y por último, aunque esperábamos encontrar altas tasas de transmisión, casi la mitad de las cepas se encontraban conectadas a 0 SNPs y asumiendo un reloj molecular de 0,3 a 0,5 SNPs por año, que es como el reloj de la velocidad de mutación. Esto se traduciría en eventos de transmisión muy recientes y en unas tasas de progresión a tuberculosis activa muy rápidas. Es importante destacar además que esta proporción podía estar subestimada, ya que los análisis genómicos poblacionales de un año no son suficientes para revelar el alcance de la transmisión, pues nos perdemos muchos eventos antes y después de este año y que se suele recomendar una ventana de 3 años. Y bueno, pues por hacer algunos comentarios de por qué pueden ser estas altas tasas de transmisión, pues por la baja percepción de enfermedad, por las barreras del acceso al sistema sanitario, perdón, y el bajo número de actividades de búsqueda activa de casos. Y por lo tanto apelamos por la necesidad de programas o de políticas de salud pública más efectivas. Y como próximos pasos, pues bueno, decir que estamos continuamos investigando y añadiendo más datos para dibujar mejor este mapa de transmisión. Y una cosa que nos gustaría hacer pues es integrar datos genómicos también de VIH y del hospedador para hacer algún tipo de estudio genome to genome y poder incluir todos los posibles factores que pueden estar asociados a estas interrelaciones. Nada, agradecer a todos mis compañeros y compañeras de Mañisa, de ISGlobal y de la unidad de tuberculosis del Instituto de Biomedicina de Valencia. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Belén. Si queréis, hacemos la discusión al final de todos, al final, ¿te parece bien? ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Pues pasamos a la siguiente ponencia, que la va a hacer el doctor Antoni Soriano Arandés, que de todos bien conocido, pediatra de la Unidad de Infecciosas de Pediatría del Hospital Universitari Vall d'Hebron. Y cuando quieras, Toni, nos va a hablar sobre el Quantiferon Plus y los nuevos IGRAs, ¿no? en pediatría, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando, Alberto, y muchísimas gracias al comité organizador, a Joan especialmente, por invitarme y por dar paso a alguna mesa o alguna sesión pediátrica dentro del taller. Yo os hablaré del Quantiferon Plus. No hay otros nuevos IGRAs aparte del Quantiferon Plus en pediatría. Mi índice es el siguiente. Primero, un poco cómo llegamos al diagnóstico de infección tuberculosa en la población pediátrica, que es diferente y es más difícil que en la población adulta generalmente. No he tocado nada. ¿Qué IGRAs tenemos disponibles? Centrándome, como os comentaba, en el Quantiferon Plus. ¿Qué estudios hemos realizado ya y publicado en la población pediátrica? Y las conclusiones finales de cada uno de estos estudios. Dentro de la cascada de la cascada de control de la tuberculosis me centraré en este punto, cascada que publicó y diseminó Don Anderson de la Union,
me centraré en el punto en el step de los infecciosos, de la parte de infección, de diagnóstico de la infección. Como podéis ver, desde la población susceptible hasta un tratamiento completado o curado, o un paciente curado, hay muchos pasos, pero la dificultad muchas veces radica en este punto precisamente. ¿Por qué? Porque como ya publicaron James Seddon en el 2014 en esta revista, hay muchos factores que intervienen en la exposición y en el riesgo de desarrollar infección, sobre todo en población pediátrica. La edad es uno de los factores más importantes. La protección vacunal con la BCG es otro de los factores también importantes. La transmisión y la prevalencia de la tuberculosis en la comunidad es otro factor a tener en cuenta. Y la inmunidad innata, sobre todo en los más pequeños, también es otro factor que tenemos que tener en cuenta. No es lo mismo la carga o la distribución de la enfermedad en una población con una pirámide poblacional en un país de alta carga, donde la incidencia sobre todo afectará a los más pequeños y a franjas de edad avanzada, que en países con pirámides poblacionales como la nuestra, en países de baja incidencia, donde la distribución de la incidencia será diferente. Por tanto, hay diferencias de incidencia relacionadas con la edad y el género en hipotéticas poblaciones con alta y baja incidencia de tuberculosis. Y si nos centramos en el tipo de población, en este estudio, ya publicado en el 2014, veían que, por ejemplo, la incidencia en nacidos en Reino Unido era superior a los nacidos fuera, pero muchos de ellos eran hijos de padres o de familias inmigrantes en ese momento. Hay muchos retos en el diagnóstico de la tuberculosis en pediatría. Es todo una amalgama, un puzzle en el cual tenemos que tener en cuenta la historia clínica, la historia de contactos, el examen físico, la exploración física, las pruebas inmunológicas que disponemos, las pruebas de imagen, la microbiología si tenemos disponibles, que muchas veces no pasa en la población pediátrica, y todo este conjunto de factores crean un puzzle en el cual la mayoría de veces nos encontraremos con una historia clínica, por ejemplo, en relación a la tos, podemos tener un niño o una niña con una tos prolongada que nos hará sospechar en tuberculosis, pero podemos tener otros patrones diferentes que necesariamente no tienen por qué descartar la tuberculosis como tal. La historia de contactos con adultos bacilíferos es muy importante en el diagnóstico pediátrico y, por ejemplo, pensando en esta cascada de control, pues cómo se presentan los niños o niñas a los servicios de salud, con síntomas agudos, con síntomas crónicos de tos, fiebre, disminución de la actividad, retrasos de crecimiento o pérdidas de peso, adenopatías cervicales muchas veces no dolorosas, contactos con adultos bacilíferos, somnolencias, pérdidas de apetito, vómitos, etc. Es decir, una sintomatología muy inespecífica y todo lo anterior puede ser sospechoso de tuberculosis, con lo cual el panorama clínico es muy diferente al de la población adulta. De hecho, el 70% del diagnóstico debería basarse en la historia y en la exploración física de estos niños y niñas. Y si hacemos una buena historia de contactos, un buen estudio de contactos, probablemente encontraremos al final un adulto bacilífero que estará contagiando a la población, a los niños y niñas. Tenemos el soporte de las pruebas inmunológicas y me centraré en el tema de estas pruebas. Tenemos de siempre la prueba tuberculínica, pero aparecieron en el panorama del diagnóstico de la infección las pruebas inmunológicas, que son realmente un desafío principalmente porque los niños son paucibacilares. En consecuencia, como la prueba tuberculínica, pueden respaldar el diagnóstico presuntivo de tuberculosis, aunque no siempre su valor predictivo positivo es del 100%, como veremos. Además, la prueba tuberculina tiene, sabemos todos, unas limitaciones en cuanto a una menor especificidad por interferencia con la BCG o con las micobacterias no tuberculosas. Por otro lado, los IGRAS están disponibles en centros de referencia, siendo más específicos que la prueba de tuberculina, aunque, como la prueba tuberculínica, no distinguen entre infección y enfermedad. Por lo tanto, su sensibilidad es subóptima en pacientes con tuberculosis. ¿Qué disponemos en los últimos años? Desde hace 6-7 años aproximadamente. Disponemos del QuantiFERON Plus. Se comercializó por Qiagen en el 2016 y se vendió como
a diferencia de la generación previa, como que había una diferencia en cuanto a los antígenos que contenían esta prueba, que estimulaban el Mycobacterium tuberculosis. No contenían este antígeno, el TB7.7, pero contenían un tubo adicional, TB2, que contenía péptidos más cortos que podían inducir respuestas mejores de los CD8, con lo cual se vendió como una prueba mejor para el diagnóstico de la infección tuberculosa en esta población. La compañía justificó este cambio alegando una mayor sensibilidad, pero teníamos pocos datos sobre el rendimiento de este test en la población pediátrica. Aquí podéis ver los 4 tubos que se recogen en el test de QuantiFERON Plus. Para resolver estas dudas nos planteamos estos estudios. Un primer estudio que fue evaluar el rendimiento del QuantiPlus en una cohorte de niños y adolescentes con riesgo de tuberculosis, exposición a pacientes con tuberculosis, dentro de la red nacional, la PTB-Red, que lidera Begoña Santiago, que está aquí presente, en un entorno de baja incidencia como el nuestro, y determinar el rendimiento del QuantiPlus en comparación con la generación anterior y con la prueba de tuberculina en población pediátrica diagnosticada de tuberculosis en Europa, a través de la red europea de PTBNet. Utilizamos lo siguiente. Para el primer estudio diseñamos un estudio transversal multicéntrico de pacientes menores de 18 años a los cuales se realizó una prueba de QuantiPlus de septiembre de 2016 a junio de 2020. En el segundo estudio se diseñó un estudio de cohortes multicéntrico en la red europea, como comentaba antes, de todos los casos de tuberculosis menores de 18 años entre enero de 2009 y diciembre de 2019. En el primer estudio, que evaluaba población niños, niñas a riesgo con exposición previa a pacientes con tuberculosis, a los cuales se realizó esta prueba de QuantiFERON Plus, recogimos 4 grupos. El primero estaba dentro de un estudio de contactos, eran 260 niños. En el segundo teníamos clínicas sospecha radiológica de tuberculosis en 288. Como screening de tuberculosis en inmigrantes recogimos 649 casos y previo a tratamientos inmunosupresores por trasplante por pacientes oncomatológicos recogimos 529 casos. El diagnóstico final fue de 189 casos de tuberculosis, 195 de infección latente y 1.342 no tenían evidencia de infección. La cohorte final estuvo compuesta de más de 1.700 pacientes, con una mayoría de sexo masculino y una edad media de 8,4 años. Aquí podéis ver las características basales de esta población. La diferencia en cuanto a edad, teníamos una mayor prevalencia de niños, niñas menores de 5 años dentro de los estudios de contactos, a diferencia de los otros grupos de estudio. No había diferencias en cuanto a sexo, en cuanto a estado vacunal respecto a la BCG y en cuanto a origen, a nacimiento del paciente, pero sí que había diferencia, por ejemplo, en cuanto a la familia de origen nativa o autóctona, que eran la mayoría de los casos que iban a cribarse antes de un tratamiento inmunosupresor. Y sí que había diferencia en cuanto a que dentro del estudio de contactos, 1/3 habían sido diagnosticados de infección latente y 1/3 prácticamente de tuberculosis respecto a los otros grupos de estudio. Evaluamos la sensibilidad propiamente en los casos de tuberculosis de esta prueba y vimos, por ejemplo, que la sensibilidad en global era del 83,6% y las diferencias en relación a la prueba de tuberculina, veíamos que, por ejemplo, la sensibilidad era mayor en los que tenían una prueba de tuberculina positiva frente a los que la tenían negativa, 90 frente a 40, y también había una diferencia significativa en cuanto a los casos confirmados microbiológicamente frente a los no confirmados. En definitiva, dentro de los casos de infección tuberculosa latente, la sensibilidad fue todavía menor, del 68,2%, y fue mayor en los autóctonos versus a los nacidos fuera, como podéis ver aquí, y también mayor en no vacunados con BCG frente a los vacunados con la BCG. En cuanto a correlacionar los estudios de los resultados del QuantiPlus frente a la prueba de tuberculina, pudimos ver que la prueba de tuberculina se realizó de esos 1.700 pacientes que os comentaba en
68% de ellos, de los cuales 296, 1 de cada 4 fueron positivos. El grado de concordancia fue bueno en general para toda la cohorte entre QuantiPlus y prueba de tuberculina, pero solo moderado en aquellos pacientes diagnosticados de tuberculosis. En los casos de infección latente, las dos pruebas, la tuberculina y el QuantiPlus, fue concordante solo en un 54,7% de los casos y había discordancia en un 37-38% y en un 7% con prueba por tuberculínica positiva y QuantiPlus negativo o al revés. En pacientes con tuberculosis, la sensibilidad de la prueba de tuberculina fue incluso similar o mayor que la sensibilidad para el QuantiPlus, y en pacientes con infección latente la sensibilidad de la prueba de tuberculina fue significativamente más elevada que la del QuantiPlus. Intentamos, como os comentaba antes, relacionar el tubo 1, tubo 2, la respuesta de los CD8, CD4. Pudimos ver que la correlación entre el resultado del tubo 1 y el tubo 2 era bastante buena, pero no cuando se comparaban con el diámetro de la prueba de tuberculina. Como conclusiones, en este estudio pudimos concluir que el QuantiPlus tuvo un rendimiento similar a los IGRAS previos, 1 de cada 5 tenía resultados falsos negativos, que el segundo tubo no aumentó significativamente la sensibilidad en el diagnóstico de la tuberculosis, que tenía una sensibilidad similar a la prueba de la tuberculina en el diagnóstico de la tuberculosis, que los análisis de subgrupos mostraron que la sensibilidad del QuantiPlus fue mayor en los casos de tuberculosis confirmada, que tampoco vimos que la magnitud de las respuestas del tubo 1, tubo 2, en los casos de infección y de tuberculosis de enfermedad, tampoco era un método adecuado para diferenciar infección de enfermedad. Tuvimos resultados indeterminados que se asociaron inversamente a la edad, a menor edad, mayor resultado indeterminado, a linfopenia y a elevación de PCR. En definitiva, que el QuantiPlus en esta cohorte, en este grupo de pacientes, no se podía utilizar como una prueba de descarte en niños con tuberculosis. En el segundo estudio, en el cual participaron en la Red Europea de Tuberculosis, que incluye más de 300 miembros de 31 países europeos, se investigó propiamente casos de tuberculosis, como podéis ver, confirmados, 48,7%, no confirmados, más del 50%, 51,3%, con esos resultados para las diferentes pruebas. Estas son las características basales de estos 1.001 niños, 1.001 casos que se incluyeron, con una edad media de 5 años, con la mayoría de ellos en la edad comprendida entre 1 y 5 años, mayoritariamente de sexo masculino, como veíamos anteriormente también, mayoritariamente de etnia caucásica, y donde la proporción de inmunosupresión en estos pacientes, por ejemplo, incluimos 8 casos de infección por VIH, que representaban un 0,8%, pero en global eran de un 7,7%. La mayoría eran no vacunados con BCG y confirmados eran cerca del 50%, como he comentado. Disponíamos de los resultados microbiológicos de cultivo PCR y cultivo y PCR a la vez en 435 casos, 75 con cultivo positivo para Mycobacterium tuberculosis y 69% con PCR positiva. La mayoría tenían formas clínicas pulmonares. Aquí podemos ver el rendimiento comparativo de la prueba de tuberculina frente al IGRA. Podemos ver que si cogemos un punto de corte de la prueba de tuberculina en 10, no hay diferencias en cuanto a los resultados del QuantiPlus y del Quanti de la generación anterior o del TB-Spot, pero si cogemos el punto de corte de tuberculina de 5 milímetros, sí que hay diferencias significativas, como podéis ver aquí en la cohorte entera. Y también encontramos diferencias significativas en función de la forma clínica de la tuberculosis. Había menos sensibilidad en las formas diseminadas o miliares que en las formas pulmonares. Analizamos también los resultados indeterminados del QuantiPlus, del IGRA, según la forma clínica de tuberculosis y la edad. Podemos ver que había más resultados indeterminados en formas no respiratorias, en formas no pulmonares, tanto para el QuantiPlus como para el Quanti de generación anterior. Y también pudimos ver que había diferencias no significativas aquí en cuanto a la edad. También analizamos los resultados negativos del IGRA y la tuberculina según la forma clínica y la edad, y podemos ver aquí que había más resultados negativos de formas
diseminadas que afectaban al sistema nervioso central o miliares en los que tenían tuberculinas superiores a 5. Como conclusiones, el estudio demuestra que los IGRA, incluida la última generación de QuantiPlus, tienen una sensibilidad subóptima en niños y adolescentes con tuberculosis, particularmente aquellos con tuberculosis miliar y o meningitis tuberculosa y aquellos con una inmunosupresión, que el QuantiPlus no demuestra una mayor sensibilidad que los IGRAs de generaciones anteriores o que la prueba de tuberculina en nuestra población de estudio, y que, según nuestros resultados y considerando la dificultad para obtener la confirmación microbiológica en esta población, el desarrollo de nuevas pruebas de inmunodiagnóstico, nuevas pruebas inmunológicas que tuviesen un buen rendimiento en estos grupos de edad, idealmente capaz de diagnosticar infección de enfermedad, sigue siendo una prioridad para alcanzar los objetivos de eliminación de la tuberculosis para el 2035. Muchísimas gracias. Dar las gracias sobre todo a la Red Española de Tuberculosis. Algunos de los miembros están aquí presentes, y a la Red Europea de Tuberculosis Pediátrica. Gracias. Muchas gracias. Quizás recordar también a la audiencia virtual, que es numerosa, que si tenéis alguna pregunta, algún comentario que queráis hacer, nos lo escribáis a través del chat y la haremos llegar al final de la sesión a los ponentes. Bien, sin más, presentamos la siguiente ponencia, que se titula Experiencia del primer programa de estudios de contactos en una zona rural de Angola, que será presentada por dos personas, finalmente por Marisa Aznar, que pertenece al Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Vall-d'Hebron aquí en Barcelona. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Finalmente seré yo quien haga la presentación, porque mi compañero Joan Martínez y mi compañera Sandra Aisud, que ahora mismo están en Angola, tienen bastantes dificultades con Internet, así que seré yo quien os presente. Os presentaré la experiencia del estudio de contactos en Cubal, en Angola. Entonces, un poco para ubicarnos, estamos en Angola, en la costa oeste de África, y concretamente en la provincia de Benguela. En el interior, 170 kilómetros al interior, está Cubal, que es un municipio de 240.000 habitantes, donde hay 2 hospitales, y el estudio se hizo en uno de ellos, en el Hospital Nosa Señora da Paz. Como datos de tuberculosis en Angola, pues igual que comentaba la compañera hablando de Mozambique, pues Angola está dentro de la lista de la OMS con mayor carga de tuberculosis multidrogoresistente y de coinfección tuberculosis VIH, con una incidencia estimada de 325 casos por 100.000 habitantes y con una tasa de éxito de tratamiento, pues como veis, ¿no?, muy buena, en casos nuevos y recaídas del 55%, en tratados previamente el 34%, y se considera pues que hay una cobertura de tratamiento del 55%, ¿no? Pues muchos casos no diagnosticados o no tratados. Bueno, creo que todo el mundo conoce aquí muy bien la estrategia NTB, pero simplemente recordar que se basa en 3 pilares, y dentro del pilar 1, pues aquí ya se habla de la importancia del diagnóstico precoz y del estudio de contactos para poder disminuir pues los números de tuberculosis a nivel mundial, ¿no? Y que dentro de la estrategia NTB, uno de los objetivos es el cubrir al menos un 90% de tratamiento preventivo en aquellas personas pues en las que está indicado. Bueno, pues como os decía, el estudio es en el Hospital Nosa Señora da Paz de Cubal, donde hasta 2015 no existía un programa de estudio de contactos. Entonces, en enero de 2015 se empieza el estudio de contactos con un algoritmo relativamente similar al que tenemos aquí de estudio de contactos, pues donde se descarta la tuberculosis activa mediante síntomas, mediante exploración física y mediante realización de radiografía de tórax, con la diferencia que la radiografía de tórax allí se tiene que pagar, no está incluida, los pacientes tienen que pagar la radiografía, y con la diferencia también de que allí no se disponen de test ni de prueba de tuberculina ni de IGRAS. Entonces, se recomienda el tratamiento preventivo en niños menores de 5 años y en personas infectadas con VIH, cuando se descarta la tuberculosis activa. Entonces, deciros que el estudio de contactos ha pasado por diferentes fases hasta ahora. Al principio empezó gracias a que había una persona
que apoyó el estudio de contactos concreto y, de hecho, aquí durante algunos meses se financiaron también las radiografías. Pero esto fue en los 2 primeros años y medio. Después esta persona se marchó y quedó un poco el estudio de contactos a cargo del personal sanitario de allí del hospital, pero sin un refuerzo específico para este estudio y, recordar, sin pagar las radiografías. Después hubo 2 momentos, estos en naranja, donde hubo un proyecto del Global Fund, donde no se centraba en el estudio de contactos, pero sí que había un DOT comunitario. Entonces, en las comunidades, digamos, que se referían a los contactos de los casos diagnosticados al hospital. Entonces, aumentó, digamos, el número del estudio, ¿no?, de contactos. Y después, a partir de diciembre de 2021, volvió a haber un soporte específico de 2 personas en concreto que colaboraban en el estudio de contactos. Además, gracias a la financiación de un proyecto, se subvencionaba la radiografía y, a raíz de cambios en las guías de la OMS, se incorporó el GenExpert para el estudio de contactos. Y estos son los resultados. En estos más o menos 7 años de estudio de contactos, pues en el hospital se diagnosticaron 6.790 casos de tuberculosis activa. Como podéis ver, un 25% en menores de 15 años, 17% en menores de 5 años. El estudio de contactos se hizo en 969 casos. Yo creo que ya estos números reflejan un poco lo que es el estudio de contactos. Y de esos 969 casos índices, se estudiaron 1.938 contactos. ¿Cómo eran los casos índices? Pues más de la mitad eran mujeres, que ya esto es una diferencia en lo que es la tuberculosis, que es más frecuente en hombres. La mayoría de ellos tenían baciloscopía positiva, aunque si os dais cuenta el denominador es diferente, no en todos los casos se había solicitado una prueba de laboratorio. Y el esquema de tratamiento pues estaba diferenciado en primera línea, la mayoría, segunda línea, que es para multiresistencia, lo que se llama categoría C, que es el tratamiento que se da a la pediatría, que se le quitaba el etambutol, y la categoría 2 era aquel esquema que se recomendaba antes por la OMS, que ya no se recomienda nada más, que era añadir streptomicina y alargar el tratamiento, que durante los primeros años todavía se daba este esquema. Y la mediana de contactos por cada caso índice es de 1, que tampoco refleja para nada la situación de allí, donde pues, viven muchas personas en la misma casa. De los contactos, de 1.938 contactos, la edad media de 19 años, fijaros también que 370, más del 18% eran menores de 5 años, la mayoría eran de Cubal, allí se ven muchos pacientes referidos de fuera de Cubal, de toda la provincia, incluso del país. El test de VIH fue positivo en 3,5%, pero fijaros también el número en el que se solicitó, y la baciloscopía del caso índice pues era positiva en prácticamente todos los que tenían baciloscopía. Esta es la relación con el caso índice. La mayoría eran hijos o hijas, seguidos de hermanos, hermanas, pareja, madre, padres muy poquitos. ¿Y qué información tenemos? Pues aquí en esta primera columna os pongo la información disponible y aquí el resultado. Entonces, de síntomas clínicos, pensad que esto es un estudio retrospectivo, entonces tenemos información del 87% más o menos. Pues de ellos, más de un 50% tenían clínica. Cuando digo clínica son los 4 síntomas clásicos que recomienda la OMS y en niños también malnutrición y menor juego, ¿no? Con respecto a la clínica, pues fijaros que casi un 20% tenía una clínica de 1 a 6 meses y un 3% de más de 6 meses. Radiografía de tórax realizada pues en un 17% y de ellos pues más de la mitad, un 60% radiografías patológicas. Y microbiología pues realizada en poquitos, casi un 13%, y de ellos había una positividad de 30,7%. Y aquí incluyo baciloscopía o GenExpert, que se utilizó, ya digo, en el último año. Entonces, en resumen, de todos estos contactos, pues más o menos casi la mitad tenían o bien clínica o bien alteración en alguna de las pruebas que se realizaba o bien baciloscopía o GenExpert positivo. De estos se hizo microbiología pues en un porcentaje pequeñito de los casos y aquí veis baciloscopía y GenExpert y empezaron tratamiento 21,3% de personas, profilaxis un 1,8%. De estos, que eran más de la mitad, que no tenían ni clínica ni alteración radiológica, también hubo 5 que comenzaron tratamiento, que no sé explicaros muy bien por qué, supongo que es un problema de registro de datos y sí que tenían clínica, quiero suponer. De tal forma que en el estudio de contactos había una confirmación microbiológica del 4% y un 10% se diagnosticaron de tuberculosis y empezaron tratamiento para tuberculosis. ¿Qué pasaba
con esa población que en teoría tendría indicación de hacer profilaxis, ¿no? Pues en menores de 5 años, fijaros que 6,8% empezaron tratamiento, 16% profilaxis y hay un porcentaje en seguimiento. Pero aquí faltan muchos niños que no empezaron tampoco profilaxis y que tendrían indicación de haber empezado habiendo descartado la tuberculosis. De las 10, solamente había 16 personas con infección por VIH, 3 empezaron tratamiento, 3 profilaxis y 3 en seguimiento. También nos faltan algunos de los que deberían haber empezado tratamiento preventivo. Y dentro de los 200 que empezaron tratamiento para tuberculosis, pues la mayoría primera línea, MDR en 1,5% y estas categoría 2, que como digo era al principio. Y la profilaxis total, pues 59 personas. Y la otra cosa que nos parecía interesante es ver si realmente había habido diferencias según el momento en el que se hacía el estudio de contactos, ¿no? Porque ya os he dicho que cambió un poquito. Entonces, hay diferencias en todo, pero bueno, lo que más me ha parecido interesante es que fijaros que, claro, cuando había una estrategia del Global Fund donde había un DOT comunitario y se referían los contactos, pues obviamente se ven más contactos. Cuando hay una búsqueda activa, ¿no? Y se refiere a los contactos que en el resto de tiempo, ¿no? Fijaros también, esto es la disponibilidad de pruebas, ¿eh? Pues cuando había personal de refuerzo y además aquí la radiografía era gratis y aquí ya os digo que hubo temporadas que también la era, pues obviamente se hacen más radiografías, aunque fijaros que aquí la radiografía era gratis y solamente se hace a la mitad de la población, o sea que no solamente es que se haga gratuita. Y lo mismo, por ejemplo, pruebas de VIH, pues varía mucho, fijaros que aquí cuando no hay un soporte concreto para el estudio de contactos, pues prácticamente no se hacen. Con respecto a los resultados de las pruebas, simplemente quería aquí ver que cuando hay personal específico, concreto, para hacer el estudio de contactos, pues se diagnostican más radiografías patológicas y por tanto se empieza más tratamiento para tuberculosis. Y estas eran un poco las reflexiones y lo que queríamos explicaros. Entonces, un poco las reflexiones que hacemos es que gracias al estudio de contactos pues se diagnostican un número muy importante de casos de tuberculosis, que hay grandísimas dificultades para poder hacer el algoritmo de estudio de contactos, ¿no? Y que necesitamos nuevas estrategias, más allá de que todo sea gratuito, que por supuesto, ¿no? Esta mañana Joan Pau Millet hablaba pues, de las amenazas, ¿no? y las oportunidades. Bueno, aquí hay varias amenazas, desde luego el acceso universal a la salud es una de ellas, pero probablemente pues, aquí hay que enfocarse en la comunidad, hacer estrategias dirigidas a la comunidad, en la comunidad y un seguimiento allí mismo, porque si no esto va a ser muy difícil. Y simplemente dar las gracias a todos los compañeros del Hospital Nuestra Señora de la Paz, de los compañeros del Hospital Vallebrón y a los pacientes. Gracias. Pues, muchas gracias, María Elisa. Maravilloso. Bueno, pues vamos francamente bien de tiempo, o sea que va a haber muchas preguntas, supongo. Hay tiempo para discusión. Comentarios posteriores y pasamos a la siguiente ponencia que la va a realizar Alexander Moll, que es infectólogo del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Valdebrón y que nos va a hablar de la cuantificación de la carga bacilar en el esputo de una tuberculosis pulmonar mediante técnicas moleculares, en este caso con el ExPERT, y monitorizar de esta forma la infectividad en los núcleos familiares, según parece, ¿no? O sea, adelante cuando quieras, Alexander. Vale, muchas gracias. Buenas tardes, me llamo Alexander Moll y no soy un infecciólogo, pero sí, está aquí, pero quizás en el futuro. Lo siento, pero para mí es mejor de presentar en inglés. So, as a part of the tuberculosis department of Valdebrón University Hospital, we assess the role of ExPERT MTB RIF to quantify the amount of bacteria in the sputum of pulmonary tuberculosis patients to analyze the risk of transmission in their households. Well, classically, tuberculosis is diagnosed using pulmonary tuberculosis is diagnosed using spontaneous or induced sputum samples or through sampling and invasive extraction. We either culture them in liquid culture through microscopical assessment with an acid-fast Besseli staining, or in the nucleotide acid amplification test, which has been for tuberculosis has been developed in ExPERT MTB
RIF assay. This expert MTB RIF is a real-time PCR on the RPOB gene of the Mycobacterium tuberculosis. And over the years, it has evolved from the first 4 generations using the same probes in analysis to the most recent version, the ultra version, using 4 different probes in assessing the Mycobacterium tuberculosis. Well, of course, we detect the presence of the bacteria, we detect rifampicin resistance, but we also, the expert MTB also provides a semi-quantitative measure for the bacterial load of the sputum sample. Why do we want to quantify the bacterial load in the sputum? Well, first of all, it tells us something about the disease severity of our patient. Secondly, if we consecutively perform the quantification of the sputum, we can analyze the treatment response. But for us, most important is the role it has on the infectivity of predicting the infectivity of the patients. We can quantify bacterial load of a sputum sample in culture through time to positivity analysis. Nowadays, classically, we assess it through counting the number of bacilli under the microscope, but the cycle threshold value of the PCR assay is correlated with the concentration of the sputum sample. So the higher the concentration, the less amplification is necessary, the lower the CT value of the PCR. TB infectivity, to minimize the transmission of disease, to minimize the new TB cases, we perform close contact investigation where we detect the activity of memory cells of the adaptive immune system, either through tuberculosis skin test or interferon gamma release assays. Studies have shown that a higher AFB smear grading is associated with a higher infectivity of tuberculosis patients among their household members. So our objective was to investigate if there was a correlation between the expert MTB RIF calculated bacterial load with the infectivity of tuberculosis patients among their households. As secondary objectives, we compared the expert MTB RIF with AFB smear grading, we compared AFB smear grading with infectivity, and we also looked at the presence of pulmonary cavities and the CT value and infectivity of tuberculosis patients. We designed this study as a retrospective cohort study where we included tuberculosis patients from Vall d'Hebron University Hospital between 2011 and 2021. Patients were included if they had pulmonary tuberculosis or mixed tuberculosis, being pulmonary and extrapulmonary tuberculosis. When we had available information on the contact tracing, and when we had a PCR and expert MTB RIF on the sputum sample available. Patients were excluded with 0 household members or when they were younger than 16 years. The study was performed by combining several databases from the TB unit from Vall d'Hebron University. We had the AFB smear results from the microbiological department from the hospital, radiological information extracted manually, and then the expert MTB results were extracted by a certified technician from the SafeFeed server. For the contact tracing, we looked at 2 databases, one from the Department of Preventive Medicine of Vall d'Hebron University Hospital, and secondly, we used the database from Program Control de Tuberculosis from Agencia Salud Pública de Barcelona for a database on the contacts. Well, the most recent expert MTB uses different probes for analyzing the Mycobacterium tuberculosis. Therefore, according to instructions from the developer of the assay, 4 quantification groups were made representing a similar bacterial load among the 2 assay types. And here is how we assessed AFB smear grading. Infectivity among households was assessed through TST if the nodulus exceeded a 5 mm nodulus. When there was TST conversion in the first moment, when in the first moment was negative, and 3 months later
the test was positive, or when an IGRA test was positive. In cases of BCG vaccinated individuals, preferably an IGRA test was used, or when not possible, a nodulus of 10 millimeter was assessed. The overall decision of infection was made by the clinicians of the preventive health departments. Of every tuberculosis patients, we calculated an infection ratio, dividing the infected household members over all the household members, and we grouped them according to these percentages. So we identified 1,305 tuberculosis patients in the selection period, of which 911 had pulmonary tuberculosis. Of them, we had excluded 40% because we had no accessible contact tracing information. Of the remaining 547, we excluded 450 because we had no PCR test on the sputum available. So we had 96 patients, of where we excluded 15 patients because there were no household members, and where we included 3 because they were younger than 6 years. So we included 78 patients in the end. Comparing the baseline characteristics of the included pulmonary tuberculosis patients, we see that age and sex and country of birth are similar. There is differences in drug use, tobacco use, and symptoms, which are hard to explain right now. The 78 tuberculosis patients had 771 contacts, of which 319 were household members, and then of them, 179 were not infected, 126 were infected, and 14 were found with active TB disease in the contact tracing. Comparing the general characteristics of the household members, we see some statistical differences. We see a difference in BCG vaccination, which is paradoxical and hard to explain as well. It can be hypothesized that the assessment of BCG vaccination in context is hard to assess regarding the migration history, or the scar on the skin can be arbitrary. But the most important difference we see is that in the cases with active tuberculosis disease compared to the non-infected household members, we see the people with active tuberculosis are significantly younger than the infected or the not infected household members, which we partly can hypothesize to be a cause of increased intimacy of contacts, but also different immune response. Yeah, it's a complicated variable. Here we have pictured the grouped infection ratios to the expert MTB quantification groups. And what we see here is that people with a higher quantification of their sputum sample are more likely to infect a bigger proportion of their households. In this graph, we have displayed it in a different way, and we see a gradual increase in the mean infection ratios among the MTB quantification, the expert MTB quantification groups. And we see that in the quantification group that is qualified as negative, there is still a little infection, but it's a minimal infection rate. If we compare the CT min value to the AFB grading categories over the groups, we see, confirming existing literature, a correlation over the AFB smear grading groups. Looking at the AFB smear grading to the mean infection ratios, we also see a gradual increase among the AFB smear grading groups, and we see that in the group that is negatively assessed by AFB smear grading, the mean infection ratio is considerably higher than in the expert negative classified group. If we compare the
presence of cavities, of pulmonary cavities, with the infection ratio. We also confirm the existing literature that the presence of pulmonary cavities is increased with a higher infection ratio. The presence of pulmonary cavities is shown that we show that it is associated with a decrease of the CT value, with a lower CT value being representing a higher bacterial load. So we conclude that there is a higher bacterial load correlated with a higher bacterial load quantified by expert MTB RAF is correlated with higher infection rates, and that negatively tested expert MTB RAF tested patients have limited infectivity among their households, so that it is a good proxy of infectivity in negative patients. Children at risk, and also the children are at risk to develop active tuberculosis disease, but we confirm the other literature there. Limitations of our study was that it is a retrospective cohort study, which where the design of the databases was not based on our study purpose, and as a result there was missing data. This is portrayed when we look at the index cases, that the 5 data files we had to merge based on the patient characterization number. There might have occurred a loss of data, and this is especially visible in the low number of expert MTB RAF results that we have at the end of the inclusion. Also, the change of the expert MTB RAF technique, the development made it for us hard to compare the CT value directly with an infection rate. We had to use a grouped quantification. For the household members, we had no data available on the underlying risk factors of their in the household members. So we could not adjust for underlying risk factors in the household members, which is a considerable limitation of our study. Also, and this is particularly displayed in the presence of BCG vaccination, diagnosis infection in contact tracing is sometimes a complicated process sometimes, and it's a decision that is made. So we recommend that the quantitative role of expert MTB RAF can be elaborated into nowadays medicine, because it provides us a proper insight in the patient's disease, and it can function properly as a guide in contact tracing, and especially as a decisive tool in limited resource settings where we can use the expert MTB RAF as a measure where to allocate our resources of contact tracing. Well, this was our study we have done, and I question mark the goal set by the WHO. I hope we contribute with our studies to reaching their goals. Thank you for your attention. Muchas gracias. Yo invitaría ahora a los ponentes a que vengan aquí a la mesa para responder las preguntas e interactuar con la audiencia. Tenemos una pregunta ya de una de las personas que está asistiendo virtualmente, salvo que esté aquí en la sala y esté escribiendo, que también ocurre. Bueno, si queréis pasamos, ¿sí? Sí, yo creo que podemos empezar por esa. Sí. Empezamos por la del chat, y para que se animen, tenemos mucho tiempo, esto es inaudito casi, ¿no?, en todo este tipo de reuniones, o sea que no lo podemos... Bien, hay una pregunta de Raquel Villar que dice: buenas tardes, pregunta para Marisa. Comentabas que debería haber otras iniciativas para mejorar la situación. ¿Tienes alguna o algunas en mente o en fase de implementación, quizás basadas en otros lugares? Gracias. Yo creo que es que tiene que ser justamente en el contexto de Angola. ¿Se oye? ¿Hola?
Ahora sí. No, que yo decía que justamente en el contexto de Angola es que cualquier estrategia que ya se hace en cualquier sitio se podría aplicar, porque es que allí falla todo, ¿no? Desde el estudio, bueno, dicho así queda mal, ¿no? Pero quiero decir que hay muchos problemas logísticos y estructurales de organización para poder hacer un estudio de contactos bien hecho, ¿no? Ya desde el principio que es que se hace a muy poca gente el estudio de contactos. ¿Esto por qué es? Pues creo que es un tema multifactorial que es difícil, ¿no? Entonces, yo sí que creo que la incorporación, por ejemplo, pues de formas automatizadas, pues ahora con el CAD4TV, ¿no? De lectura automática de radiografías, creo que sería algo que ayudaría. La incorporación del GenExpert, por supuesto, pero desde luego tienen que ser estrategias dirigidas a la comunidad, ¿no? Ahora, el Global Fund, yo no sé en qué países tiene esto, pero son estos camiones con una triple, ¿no? Que tienen capacidad tanto de hacer una radiografía portátil allí como un GenExpert directamente allí, se diagnostica y se puede dar tratamiento en la comunidad. Pues yo creo que tienen que ser estrategias de este tipo. Obviamente en cada lugar serán diferentes, ¿no? Es muy importante el contexto, pero yo creo que hacemos algo así, todo hecho en la comunidad, o va a ser muy difícil mejorar. Muchas gracias. Tenemos una pregunta al doctor Darío García de Viedma y después... Sí, adelante. Sí, identificaros, por favor, aunque algunos Darío García de Viedma, del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Gracias por la mesa, ha sido súper excitante y no hemos tenido ni un segundo de ganas de echarnos siesta ni nada, ha sido muy interesante. Muchas gracias. Tengo varias preguntas, pero por no acaparar hago una y luego si hay más tiempo. Mi primera pregunta era para Belén. No sé si me estás escuchando. Sí. Sí, muchas gracias por tus datos. A mí me han parecido muy sorprendentes y también algo inesperados, ¿no? Ese porcentaje tan elevado de casos a 0 SNPs en un país con alta carga en la que uno supuestamente esperaría algunas cepas muy prevalentes, muy exitosas en ese territorio y en las cuales le has dado tiempo a que evolucionen y a que adquieran cierta diversidad, ¿no? El análisis que yo hago es que en ese momento, en 2013 o 2014, debía haber alguna causa muy bien justificada de transmisión reciente para tener esos datos tan elevadísimos, superiores yo creo a cualquier otro estudio que haya visto yo en el mundo y con 0 SNPs. Es muy difícil porque era un estudio retrospectivo, pero ¿tuvisteis capacidad de entender cuáles eran las causas para esa tan elevada transmisión? Y en ese sentido es una lástima todo ese esfuerzo para cepas tan viejas. ¿Tenéis acceso a muestras actuales en las que, sospechando esos verdaderos problemas de transmisión reciente, pudierais, como tú has dicho al principio, usar estos datos para intervenir? Gracias por la pregunta. Pues sí, efectivamente, los datos son muy sorprendentes. Bueno, nosotros que llevamos trabajando en el distrito durante, pues eso, 10 años, no hemos visto no pensamos en algo muy significativo que pasara ese año en comparación con los años siguientes, porque en realidad, bueno, el programa de tuberculosis y ha evolucionado y las cosas han mejorado, pero no creo que haya nada en concreto ese año. Sí que es verdad que, como he dicho, los datos pueden estar un poco sesgados porque es una ventana de un año. Y deberíamos tener una ventana de más años, pero afortunadamente tenemos datos posteriores y de hecho estamos, bueno, pues el análisis estamos en ello, pero está, bueno, casi finalizado. Hemos juntado con datos de años posteriores en los que es verdad que el número de cepas a 0 SNPs era menor, aunque sigue siendo muy alto, mucho más de lo que se cabría esperar, pues porque siempre tenemos en la cabeza la idea de que, bueno, pues que la tuberculosis latente, bueno, que ya sabemos que está binomio, esta dicotomía ya activa latente no tanto, pero bueno, que tenemos en la cabeza esta idea de tuberculosis latente, que no es que, bueno, pues que se reactiva, que tal, y quizá no teníamos una idea de que pudiera haber tanta transmisión reciente y sí es así. Pero bueno, quizá es una de las cosas buenas que puede aportarnos la genómica en este caso, y es para quizá que nos demos cuenta que cosas que nosotros pensábamos que eran de una manera históricamente, quizá no lo son tanto, ¿no?
Y en cuanto a qué puede pasar, pues bueno, yo creo que la línea de lo que contaba nuestra compañera en Angola es multifactorial y es estructural y pasan muchas cosas, ¿no? Para que haya tanta transmisión reciente. También es verdad que el alto porcentaje de pacientes VIH, como he dicho, que eran microbiológicamente confirmados, con bajo CD4, tal, y con este grado de inmunosupresión, pues también hace que los datos sean los que son en este estudio en concreto y en este setting en concreto, ¿no? Solo, No sé Maqui, si has respondido a la fíjate, pregunta. ese sesgo del que tú hablas por haber hecho solo el estudio de un año es un sesgo que va a favor de esa observación. O sea, son datos de mínimos lo que estáis encontrando vosotros. Si hubieras expandido a 3 años, tendrías más del 60% de los casos debidos a transmisión reciente. Esas cifras son muy, muy alarmantes y muy diferentes a lo que pasa en otros países equivalentes, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes, Juan Espinosa de Valdebrón. Felicidades a todos por las presentaciones. Tenía una pregunta para Marisa por el estudio de Angola, también un poco pensando en lo que se ha ido diciendo ya desde la mañana, ¿no? Que una de las dificultades, aunque tú tengas máquinas de Inexpert, máquinas portátiles de rayos X, incluso con Cat4TV, ¿no? Que te interpreta él solo las placas, sigue habiendo barreras para llegar a los pacientes y poder implementar estrategias de cribado, ¿no? Y una palabra clave, ¿no? que habéis dicho tú y también mencionado Darío es la comunidad y los agentes de comunidad. Y lo que te quería preguntar es, en tu opinión, ¿no? ¿Quiénes son los stakeholders, los representantes, ¿no? de la comunidad que serían importantes y cómo sería la mejor forma de involucrarlos para implementar un programa de estos, para llegar a la comunidad? A ver, en Angola, por ejemplo. Yo creo que sí, que tienes razón, que la comunidad es muy importante. O sea, de hecho, las estrategias se trabajan mucho con la comunidad y dentro de los agentes comunitarios que tienen muchísimo peso es el tema religioso, por ejemplo. O sea, ahí el tema religioso tiene un peso muy grande y entonces tienes que ponerte de acuerdo porque, de hecho, hay... O sea, la gente cree más como al pastor que al sanitario. Es una cosa, ¿no? Yo hablo concretamente de Angola, ¿eh? Y entonces hay que trabajar mucho, pues porque hay mensajes como contradictorios, un poco como pues un poco Dios te salvará de la tuberculosis, no hace falta que te trates, ¿no? Entonces esto es un tema, por ejemplo, muy importante, líderes religiosos. Luego líderes, claro, ahí hay un tema de medicina tradicional muy importante y de hecho la mayor parte de las personas acuden primero al médico tradicional que no al hospital. Entonces creo que eso también es importantísimo. Y luego, pues obviamente ya trabajar en cada una de las comunidades con líderes locales, puede ser que pues el tema del paciente experto de cada una de las comunidades, ¿no? Desde luego buscar allí de la gente de confianza son esto, como líderes espirituales, religiosos y medicina tradicional, con los que hay que trabajar mucho. Gracias. Sí, pero Iván primero y luego allí, Teresa. Gracias. En estas situaciones, estoy hablando de Angola y Mozambique, ¿no sería interesante hacer un tipo de cribaje diferente? Por ejemplo, el tema serológico, ¿se ha planteado alguna vez? Es un tema que ya sé que es clásico y que se ha bandeado, pero hay muchos test que están a disposición, tienen una sensibilidad baja, 80-85%, pero ante estas situaciones de diseminación descontrolada, ¿no? Reciente, o incluso de déficits estructurales tan importantes, ¿no sería interesante hacer algún tipo de aproximación o buscar en este sistema, digamos, antiguo, pero que realmente tendría sentido en estas situaciones? ¿Cómo lo veis esto? Cuando dices test serológicos, ¿a qué te refieres? Test serológicos de tuberculosis activa. No sé si se os ha pasado nunca por la cabeza. No, a mí lo habéis mirado no. en biblioteca. Quizás el año que viene tendríamos que hacer una... Pero, no sé, Alberto... No sé Yo desconozco este tema, no sé si alguien... Hay mucha literatura al respecto. Sí. Se estudiamos incluso
hay revisiones hechas recientemente, hay mucha evidencia. Lo que pasa es que en su momento la OMS decidió pues priorizar el tema de la PCR, el GenExpert, y el tema de la serología lo dejó. Pero claro, ante estas situaciones de realmente de necesidad, yo creo que esto se tendría que volver a replantear. No sé. Yo en mi experiencia no te sé contestar a esto. Bueno, yo dejaría primero a Belén. No sé si Belén quiere comentar alguna cosilla. No sé si serológico se refiere a anticuerpos, ¿cierto? Bueno, no sé, yo mi conocimiento es limitado con este tema, pero creo que quizá en un setting donde con una carga tan alta de tuberculosis quizá saldría muchísima, o sea, habría muchísima gente con anticuerpos positivos que no tendría enfermedad activa, entonces tampoco sé hasta qué punto. Pero bueno, no sé, Alberto, si tú quieres comentar, mi conocimiento en este tema es limitado, la verdad. Le pasamos la palabra a la doctora Tórtola, que creo que además es experta en su tesis doctoral. Yo sí, quiero contestar a tu pregunta y luego le haré una pregunta a la mesa, que primero felicitarla. Vamos a ver, en lo que se refiere a la utilización de la serología en la tuberculosis, como muy bien has dicho, pero Joan, la sensibilidad es muy baja. Yo, en los estudios que he hecho y que hice, lo que estaba clarísimo era una relación con los CD4 y la relación con la aparición de los anticuerpos. Entonces, los pacientes HIV con CD4 bajos, los anticuerpos eran muy elevados y conforme iban recuperando la inmunidad, los anticuerpos iban descendiendo. Entonces sí que se veía que cuando el paciente con HIV desarrollaba la enfermedad, ahí había un bajón también de los anticuerpos para luego remontar. O sea que había una relación muy clara entre los CD4 y la serología. Entonces quizás en poblaciones donde hay HIV, donde el control no es muy bueno, quizás la serología sí que tiene una utilidad sabiendo los puntos de corte para hacer el diagnóstico, porque lo que te va a servir también en esta población es, cuando la serología te salga positiva, es una forma como el cuantiferón, por lo menos esa persona está infectada. Y cuando tiene títulos altos, lo que te está diciendo es que igual tiene una replicación, una enfermedad subclínica, que igual en ese momento no tiene, pero que luego te acabará desarrollando la enfermedad. Entonces yo creo que dado los resultados, sobre todo, estaba el antígeno 60, que era la proteína, que se usaba mucho, con una sensibilidad muy baja. Yo no sé si se han mejorado, pero yo creo que el problema era ese, la sensibilidad tan baja. Pero quizás en alguna, según las características de la población, podría ser útil, porque te serviría también, como te digo, por lo menos para detectar infección, seguro. ¿Vale? Quizás solo un comentario, pero yo aquí no sé si el problema realmente es de tener un test que sea más sensible o si se trata de tener un test que sea más rápido, más económico de hacer, o lo que queremos solucionar es el problema de acceso. Porque como vimos, la cobertura que tuvo el programa de contactos fue baja. En Mozambique también tenemos alguna experiencia en estudios de contactos, también es baja. Y realmente la disponibilidad ahora mismo de herramientas moleculares, que en teoría tienen buena sensibilidad, etcétera, es buena. Con lo cual yo creo que uno de los, quizás el principal problema es llegar a tener una buena cobertura, y quizás las estrategias que comentaba Marisa de estas de ir al campo, muchas veces echamos la culpa a los pacientes que no vienen, quizás es al revés, el sistema de salud que no llega, unidades móviles que puedan hacer estos screenings en las comunidades pudieran tener un rol importante. Pero no sé yo si realmente el problema quizás sea tanto del test como de llegar a la población que realmente lo necesita o necesita el cribado. Sí. Comentarios. John, que la tenía aquí. Y no sé si Ken también. Vale. ¿Sí? Bueno, realmente son países que tienen unas incidencias hoy en día como increíbles, ¿no? De 500 por 100.000 o más. Entonces, seguramente lo prioritario debería ser identificar simplemente a los que tienen tos y expectoración, ¿no? Diagnosticarlos y tratarlos, ¿no?
cuando el país, el que sea capaz de controlar bien a estos, pues ir ampliando objetivos, ¿no? Porque bueno, si ahora, digamos, se lían con técnicas especiales, novedosas y tal, pues bueno, no vamos a curar a la gente, ¿no? Y además en alguno de estos países, pues bueno, he visto que en la consulta de VIH-Sida, por ejemplo, pues se junta cantidad de gente que está en la consulta de SIDA, por tener VIH y tal, y algunos tosen y otros no, con lo cual, pues fantástico para contagiar, ¿no? Sí, la palabra a Kenneth Castro, después Darío. Vale. Yo querría hacerle una pregunta al doctor Soriano. A nivel de pediatría, cuando en un niño menor de 5 años, ¿qué es lo que recomendaría para poder hacer una detección de la infección tuberculosa? ¿En qué contexto, Teresa? Porque en un contexto de estudio de contactos o... Un estudio de contactos. Sí, en un estudio de contactos nosotros en menores de 5 años hacemos inicialmente tuberculina. Tiene una sensibilidad, conoces el tiempo de exposición, el riesgo, lo tienes bien controlado. En un screening, en un cribado masivo, ahí tengo mis dudas ya, pero seguimos haciendo tuberculina. Pero en un estudio de contactos, en un contexto de estudio de contactos, tú sabes que la exposición ha sido reciente o aparentemente reciente, tienes controlado el contexto, con lo cual una tuberculina positiva te diagnostica una infección, independientemente de vacunación, de otros factores de confusión que puedes tener en el diagnóstico. Quería hacer un comentario a lo que acabas de decir yo antes sobre identificar a los sintomáticos. Posiblemente en contextos, no sé exactamente en Angola, pero en Mozambique también vemos que la sensibilidad de los síntomas no es la que pensábamos, sobre todo en pacientes con VIH. Y vemos que puede tener una sensibilidad en las últimas revisiones sistemáticas de un 50 a un 60% para tuberculosis, con lo cual yo creo que quizás hay otros test rápidos que ahora están saliendo bastantes publicaciones sobre la proteína C reactiva, por ejemplo, o la combinación síntomas proteína C reactiva, que ya lo recomienda ahora la OMS para screening y que además son baratos, que quizás sí tengan un rol importante, aunque bueno, en población VIH negativa pues los síntomas y la tos sigue siendo... Alberto, precisamente ese era el tema que quería tocar, y es la alta prevalencia de personas que tienen bacteriología positiva en ausencia de síntomas en las encuestas de prevalencia que se han hecho. Y la cifra que has dado es correcta. De hecho, hasta 70% en muchas instancias. Gente que le pregunta, ¿fiebre? No. ¿Tos? No. ¿Pérdida de peso? No. O sea que son síntomas que no son útiles en ese medio ambiente, y todavía desconocemos cuál es el rol de esa gran población bacteriológicamente positiva en ausencia de síntomas. Lo que está promoviendo la Organización Mundial de la Salud y la Alianza Alto a la Tuberculosis es el uso no solamente de las radiografías portátiles con la inteligencia artificial, que muchas veces es estupenda, es mejor que a veces radiólogos preparados. Se ha visto y se ha reportado. Pero son, de hecho, y felicito a todos en la mesa porque en realidad son temas que todavía tenemos que desarrollar en la tuberculosis, porque nos quedamos cortos con lo que hemos hecho hasta el momento. Hay más peticiones, continuaremos un segundito. Voy a leer, porque es que dice que la batería se nos está agotando del aparato, y más que nada para que no crean que no queremos comunicar las preguntas que hay aquí, vamos a comentar una pregunta que dice: buenas tardes, la hace el doctor Miguel Ángel Benítez. Dice, la pregunta sería para el último ponente, ¿me entiendes? ¿O si no? ¿Sí? Sí, ahora sí. Perfecto. Dice, ¿han valorado conjuntamente, dice, con la carga bacteriana la calidad de la muestra clínica, dada la falta de estandarización de los CTs con este tipo de muestras? Muchas gracias. ¿Puedes traducir? Sí, sí. Have you considered the bacterial load with the quality of the samples, the clinical samples?
So we only considered the, I forgot the name, but there is the test that quantifies qualifies the sputum sample. Can you help me maybe? Yeah, sorry. No me sale mi nombre tampoco. Murray, ¿no? Sí. Es Murray, sí. El test de Murray de calidad de la muestra. Vale. Entonces, sí, we assessed the results that were Murray achieved. Yes. Murray o Barlow, ¿no? Criteria, ¿no? Sí. Tortola. ¿Qué tenemos ahí, Adrián? No, simplemente decir que nosotros no lo hacemos de muestra directa, nosotros hacemos de contaminación. Por lo tanto, usamos el GeneXpert del cono de decontaminación y una vez sedimentada la muestra, con lo cual ahí la sensibilidad la estás aumentando. Sí que es verdad que cuanto mejor sea la calidad de la muestra, evidentemente, pero yo creo que ahí sí que es importante la calidad de la muestra, si se hace directamente. Pero nosotros hacer, como digo, la concentración y la decontaminación de la muestra, del cono de decontaminación y de la sedimentación, es cuando hacemos el GeneXpert. Y nosotros, aunque se recomienda 500 microlitros, estamos usando 1 mililitro, con lo cual la sensibilidad todavía la estamos aumentando. Así que estamos un poco corrigiendo posiblemente muestras que nos lleguen sin una calidad demasiado buena. Pero esto ya lo estamos corrigiendo al trabajar de esta manera. Yo creo, si me permitís, que todos hacemos más o menos lo mismo. Trabajamos fundamentalmente si se descontamina, porque es una muestra a lo mejor no se te descontamina con otro tipo de patología, ¿no? Tuberculosa, pero sí que hacemos lo mismo. Descontaminamos y a ser posible, porque también las cantidades dan lo que dan, ¿no? Porque luego tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Utilizamos 1 mililitro si es posible también. O sea, que yo creo que estamos todos al unísono en esto. Tenías una consideración y luego Adrián también. No, yo creo que podemos seguir avanzando en las preguntas y luego citar algo. ¿No tenemos a nadie más en la...? No, nos dan felicitaciones. Espera, a ver si, es que se está agotando la batería y esto no baja. Está todo el rato dándonos el mensaje de very low, very low. Qué bien lo has hecho, Fernando. Qué bien, qué bien. Darío, por favor. Luego te pago. Bueno, esto no baja, pero debe haber algo más por aquí, ¿no? A ver. Sí, para Belén. Sí, perdón. Hay una pregunta. Un momentito, solo hay una pregunta más, por si acaso esto se muere, para Belén Saavedra. Dice, ¿podrías comentar las dificultades de la secuenciación en muestra directa para tu micobacteria en tuberculosis sin tener que esperar al cultivo? ¿Nos oyes bien, Belén? Sí, os oigo. Vale, la perfecto. pregunta, gracias. La pregunta del millón, a ver. ¿Me escucháis a mí? Sí. Sí, justo la verdad es que en el grupo en la unidad de genómica de tuberculosis, que está liderada por el doctor Iñaki Comas, sé que han trabajado en esto. Concretamente una compañera nuestra ha trabajado con muestras de Mozambique en esto, y el problema es que muestras que no tienen una carga bacilar alta, es decir, muestras que venían de un GeneXpert más bajo de low, pues no eran capaces de secuenciar de muestra directa. Me consta que en el último congreso de la Sociedad Europea de Micobacteriología hubo un grupo de trabajo con distintos grupos que trabajan a nivel europeo en secuenciación de tuberculosis hablando de este tema, porque bueno, al final tiene que ser el futuro poder secuenciar muestra directa, porque con el cultivo tenemos un sesgo grandísimo, porque al final pues solo podemos secuenciar aquello que nos crece, y nos crece seguramente hay algún tipo de selección dentro de los cultivos, etcétera. Pero eso me consta que se está trabajando, pero que no se consiguen optimizar protocolos para conseguir secuenciar muestras con muy baja carga bacilar. De momento. Muchas gracias. Perdona, Adrián, yo creo que es al hilo de esto, ¿no? ¿Que quieres hablar algo, Darío? No, después. Bueno, pues pasamos la... Adrián. Bueno, yo soy Adrián Sánchez Montalva, del Hospital Valdebrón. Gracias por la mesa. Tenía una pregunta para Antonio Soriano sobre el estudio que has presentado. Comentabas que el PPD tiene una sensibilidad muy elevada, tanto para diagnóstico de enfermedad activa como infección latente. ¿Cuál es el gol estándar para infección latente en estos niños? Porque, claro, hablas que tiene una mayor sensibilidad para infección latente, pero en verdad no sabes si el niño tiene o no infección latente porque te estás basando en estas pruebas, ¿no? Esa es la primera pregunta.
después, para un comentario también para Alexander, simplemente nada, comentar que a mí me parece muy interesante que aquellos pacientes con un GeneXpert negativo infectan solo al 7% o hay una tasa de infección en los miembros de la misma casa solo un 7%, que es muy comparable a aquellos pacientes con baciloscopia negativa y cultivo positivo, que es un 5%, ¿no? Aproximadamente, igual un poquito menos, pero bueno, con lo cual quiere decir que el GeneXpert negativo discrimina muy bien a aquellos pacientes con una infectividad muy baja frente a la baciloscopia negativa, que tienen un 38% de infectados en la casa. O sea que el GeneXpert negativo igual es un buen proxy de aquellos pacientes que infectan muy poquito frente a la baciloscopia que es negativa. Y ya por último, nosotros tenemos experiencia en la radiografía asistida informáticamente o por inteligencia artificial en diferentes proyectos, y la verdad es que funciona muy bien y te permite también poner un umbral de sensibilidad para tener una mayor sensibilidad y especificidad o una menor en función de lo que estés buscando, ¿no? Entonces yo creo que es el futuro para aquellos centros que no tengan de un radiólogo especialista, y en función del umbral que tú pongas, él te avisa en función de esas lesiones, y que es una buena herramienta, ¿no? para algunos lugares que no disponen de radiólogo especialista o un médico con experiencia en la lectura de radiografías. Adrián, contestando a tu pregunta, no tenemos un gold estándar para diagnóstico de infección. Al final es el criterio de contexto, de riesgo, de decisión del profesional que atiende a ese paciente del diagnóstico de infección, teniendo en cuenta factores que pueden generar confusión, como la vacuna de la BCG, etcétera, etcétera. El riesgo asumible a infección, pero al final es una decisión que, lógicamente, con las pruebas inmunológicas y con las pruebas radiológicas, tú acabas diciendo que aquel niño, aquella niña se ha infectado, y ese es el gran problema que tenemos. Comparar lo que intentamos demostrar con estos estudios es que si bien se generó ese cambio de cuantiferón de primera generación con esta este nuevo IGRA, no hemos visto un cambio significativo en cuanto a sensibilidad y un mejor diagnóstico de las infecciones. Y sobre todo hay resultados discordantes que os he enseñado, y bueno, los artículos están a vuestra disposición. Sí, gracias. Darío. Como cuesta mucho coger el micro, voy a soltar las dos preguntas de golpe. La primera, Antoni Soriano. Si no he entendido mal, he creído entender de tu presentación que teníais un rendimiento diferente del cuantiferón en niños nacidos fuera o autóctonos, tal. ¿Habéis encontrado alguna explicación a esto? Porque eso me hace elaborar en un posible papel de la cepa que está infectando. Como sabéis, los linajes de los que nos hablaba Belén, no todos inducen la misma respuesta a interferón. ¿Sería interesante valorar esto, valorar un poco el linaje implicado, si no en el niño, en su caso índice, que es el que más probablemente le ha infectado? Probablemente sí, sin duda, Darío. No tenemos esa información, pero es un estudio que podría ser muy interesante de valorar, sin duda alguna. Como habéis visto, presentamos diferentes factores que podían influir en el resultado final del cuantiferón. En la mayoría de factores no había diferencias entre Quanti Plus y Quanti de primera generación, y tampoco había diferencia cuando comparábamos con tuberculina. Así que en diferentes formas clínicas, como he presentado, las formas clínicas diseminadas teníamos peor rendimiento, peor sensibilidad del Quanti, pero ese estudio que planteas es muy interesante. Sí. Si os interesa, bueno, hablamos. Una mano. Y otro comentario for Alexander. You found an association between your load, according to expert, and the number of secondary cases. But my opinion is that this bacillary load is strictly linked also with the diagnostic delay. The longer the diagnostic delay is, probably the higher the bacterial load in the specimens. Have you controlled about that the potential bias considering diagnostic delay, and that maybe diagnostic delay is the factor which is key in the number of secondary cases, or didn't you have access to that information?
Well, indeed, what you say, I did not have access to that information. But as a question, I'm thinking, isn't that similar in AFB smear grading then as a problem? Probably it's the same. Vale. Well, I'm thinking because I didn't confound our results for that variable, but then I think okay, this is at this moment we sample the patients at the moment he's coming at our clinic, and we do it in PCR or we do it in we assess it through microscopy, but the quantification of expert MTB RIF has been verified as a good method. So I'm thinking, okay, what is the relevance of the delay in this case? No, my point is that maybe a case with lower bacterial load, but with more time, more opportunities to have exposed to their household due to the diagnostic delay, maybe this is something to be considered. No? In the households, you mean? Yeah. Despite the lower bacterial load, maybe the opportunities to transmit are higher because of the diagnostic delay. See. No, I don't. I understand your question now. Right. No, we didn't confound for that. So I'm just going to follow up on this, Alexander. I think when I listen to your presentation, you have access to radiographic manifestations, and usually the people with more delayed diagnosis tend to have cavitary or bilateral disease. Those are going to be indicators of delayed diagnosis. That you could probe that and see if your data suggests that the people with cavitary disease or bilateral pulmonary disease are also the ones who have a higher cycle threshold, and also the ones then linked to transmission in the household. To address this particular question, what we've learned is that the timing of the onset of symptoms is a very unreliable. As a clinician, I've been in a clinical setting where I have asked someone, have you been coughing? No, I haven't. And then in the middle of the conversation, he coughs 3 times. And I said, what about that? And he said, well, that's my regular cough. So that people don't really reliably ascertain the true symptomatology, nor do they take their temperatures, et cetera. But all this to say that in your presentation, I heard something that may help you address this particular question by linking the radiographic findings. Well, thank you for this advice. You have another publication? Yes, exactly. Thank you. Thank you. ¿Alguna otra pregunta? Hemos perdido a la audiencia en el chat tablet. Se ha muerto así que ya totalmente. Yo tenía una pregunta, Alexander. So about the definition of infectivity that you used, there was IGRA positive or TST higher than 5. That does not account for a recent conversion strictly. So how do you think that you had a lot of people that may have had a positive IGRA prior to the study? How would that affect your results? Because this would actually be the first study, I haven't followed the literature on this for the last year or so, but I think this would be the first study that correlates bacillary load with infectiousness. Yeah. So, well, yes, I didn't find much literature on it as well, but your question, could you? So ideally, I would actually get all the negative quantiferon negative in the household and follow them up and see in the next 3 months how many of them actually convert to positive. Yes. But your definition of infectivity is whether you found someone just in one single measurement with higher than 0.35 international units per ml in the IGRA and higher than 5 millimeters in the TST. See. Yes. Well, this question
I think it's very related to the contact tracing system, and I have not been, I've not been part of this, so for me this is quite hard to answer. But I think someone maybe else in the audience who knows well about identifying infection among households. Well, that's. It's for me personally, I don't have the knowledge to answer your question. Okay. So, sí, sorry. Alberto, sí, la decisión de clasificar a los pacientes como infección latente o infección asociada al caso índice vino determinada por la decisión de los médicos que visitaron a los pacientes. Hacer un estudio retrospectivo, él ha puesto los criterios pues, clásicos que se utilizan en el estudio de contactos y en la Agencia de Salud Pública, pero la determinación final es la que decidía, como ha explicado Tony ahora, que el médico que visitaba los contactos decidía si ese paciente tenía infección tuberculosa o no. Esto es un sesgo, claro, del estudio, pero es a nivel programático lo que se viene haciendo en Barcelona para decidir si un paciente tiene una infección tuberculosa latente o no. Muchas veces se utiliza un solo IGRA, pero normalmente se suele un IGRA o un PPD que se repite si es negativo normalmente a los 3 meses aproximadamente. Algunos pacientes se pierden, otros no. Algunos con la primera determinación ya se clasifican como pacientes con una infección tuberculosa latente por una exposición muy importante con el caso índice. O sea, que esto ha seguido un poco las normas que existen a nivel programático. La definición venía definida ya por el programa y por los médicos de preventiva que visitaron a estos pacientes. Ok, gracias. Veo una pregunta allá atrás. Gracias. Tomás Pérez del Hospital Universitario de Moito Tarrasa. Yo simplemente es un comentario al respecto de cuando no existe gol estándar. Cuando no existe gol estándar, hay una aproximación metodológica estadística que es la aproximación bayesiana, que nos permite hacer cálculos de prevalencia, sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos sin conocer el gol estándar. De hecho, es una metodología bien desarrollada que lidera, por ejemplo, en la Universidad de Barcelona, la doctora Rosa Avellana, y que hay varios estudios de nuestra área que la hacen referencia. Entonces, quiero decir que es un recurso que, especialmente en muestras que son grandes, permite una aproximación muy adecuada y con valores y con resultados muy significativos. O sea que lo digo porque a veces nos quedamos un poco encallados en la falta de gol estándar y hay soluciones metodológicas para sobrepasarlo o como mínimo hacer aproximaciones con calidad. Muchas gracias. Oye, Tony, yo tenía alguna preguntilla. Yo en los datos que he visto, cuando hacéis el segundo estudio, hasta que dais en 16 países, ¿no? Es europeo, ¿no? Veo los datos de sensibilidad que dais en las diferentes técnicas y llama... a mí me llama un poquito la atención que el TB Spot, ¿no? De unos porcentajes tan bajos, es que muy por debajo. El tamaño de muestra es muy pequeño, tenemos muy pocas muestras. Si te fijas, la mayoría de países utilizan quantiferón como IGRA y el TB-Spot se ha utilizado en un determinado momento, pero la verdad es que después no lo hemos usado. Vale. Pero llama la atención, ¿no? Porque inicialmente en el TB-Spot normalmente suele tener más sensibilidad, ¿no? Y en cambio está el último, ¿no? de la fila, ¿no? Que llama mucho la atención, ¿no? Yo lo digo porque era como, no sé, pensar, el TB-Spot a lo mejor nos puede ayudar más que los demás, ¿no? Porque siempre lo piensas, ¿no? De hecho, en un estudio que presentará Tomás mañana, en un estudio de niños viajeros, utilizamos el TB-Spot como segunda técnica para intentar sacar a la luz esos discordantes o esas, y tampoco nos ayudó mucho en relación al diagnóstico de la infección. Entonces, así como resumen, a ver, cuando son muy pequeñitos, hacéis la tuberculina. Sí. ¿A partir de qué edad empezáis ya a creer o incorporar técnicas de IGRAs? Repito. Y dentro del IGRA,
tú, por la cantidad de sangre que tienes que sacar, etcétera, etcétera, ¿volverías al IGRA anterior? Porque si la sensibilidad es igual con el Plus, tú Hombre, abogarías sacamos por ello. más volumen, está claro. Lo digo porque hay otras marcas que también hacen 3 tubos, nada más. Sí, es 1 mililitro por tubo. Sí, perdón. Me acerco mucho, de más poco. No, pero sí es cierto que comparado con la generación anterior de Quantiferon tampoco hemos visto una mejora importante en la sensibilidad. Estamos sacando, sobre todo en niños más pequeños, un volumen de sangre que a veces cuesta también. Claro. Y tienes que repetir la extracción o la punción y no hemos visto en líneas generales que mejore ese segundo tubo. La respuesta de los CD8 es que se ha relacionado con una infección más reciente o con... ni progresión a enfermedad. Tampoco hemos visto... O sea, que tú abogarías, lo que no sé es a qué edad se empezaría ya a utilizar el IGRA. El IGRA yo creo que está inversamente, digamos, el rendimiento de la prueba del IGRA está inversamente relacionado con la edad. Cuanto más edad, más valor predictivo positivo y más rendimiento. En niños pequeños está claro que la primera opción dentro de un estudio de contactos, como comentaba antes con Teresa, es la prueba de tuberculina. Sí que es cierto que también hacemos, como comentaba Adrián, la aproximación en dos steps, o sea, hacemos un primer estudio, si sale negativo en los más pequeños y el riesgo consideramos que es elevado, pues damos tratamiento preventivo con isoniazida y después hacemos una segunda prueba de tuberculina al cabo de 8 a 12 semanas, que es lo que venimos haciendo desde siempre. El IGRA, o sea, tener un IGRA negativo basal y tampoco tenemos mucha experiencia respecto a cuándo puede resultar positivo el IGRA y si nos puede avanzar en ese segundo step el diagnóstico de infección, y eso tampoco nos ayuda. No tenemos experiencia en cuanto a aplicar el IGRA en el método de diagnóstico de infección dentro de un estudio de contactos. Vale. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Pues yo, María Luisa, sí que me gustaría, porque has comentado que utilizabais la baciloscopia, pero que durante un año, ahora os dejaba así, ¿no? El GeneXpert, ¿no? ¿Lo hacíais simultáneamente? ¿A todos hacíais en ese año el GeneXpert o no? Y luego, cuando habéis utilizado el GeneXpert, ¿habéis notado una diferencia a la hora de abordar a los pacientes? Porque supongo que algún resistente a lo mejor habréis detectado o no. O sea, ¿qué os ha aportado el GeneXpert en ese caso, en ese año, esa experiencia? Sí. El GeneXpert se incorporó a raíz del cambio de las guías y es tan fácil como que por el tema de que intervino el Global Fund había un montón de cartuchos de GeneXpert. O sea, es mucho más fácil el acceso al GeneXpert que a veces a los materiales que necesitas para hacer una baciloscopía. Entonces, claro, esto facilita, ¿no? Entonces, se puso el último año porque teníamos esa disponibilidad. ¿Se hacía a la vez en paralelo? No, por lo mismo, porque faltaban en el laboratorio material para poder hacer una baciloscopía. Entonces, en algunos casos sí, pero en otros solamente se hacía GeneXpert. La idea es hacerlo a todos los que podían conseguir una muestra respiratoria, que no todos porque, si os fijáis, había unos cuantos contactos niños. La sensación, y esto falta depurar los datos y ver un poco, la sensación subjetiva es que a raíz del GeneXpert se han diagnosticado muchos más casos. Y claro, el GeneXpert te permite el diagnóstico de resistencia a rifampicina, que también ha habido unos cuantos que se han diagnosticado así. La sensación, desde luego, es buena, pero hay que pulir esos datos. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues... Una de las cosas que llama la atención es ese 4% de confirmación bacteriológica, que es altísimo. Yo creo que en la revisión sistemática está publicada en el European Respiratory Journal de Fox y colaboradores, creo que decía que había un 1,5% en los estudios de contactos, ¿no? Un 4% me parece casi como algo que nos va a contar el doctor Sequera mañana en prisiones, pero son... es muchísima tuberculosis en los estudios de contactos, quizás porque el retraso diagnóstico allí es muy elevado y lo es, por ejemplo, en comparación con Mañisa, que Belén conoce bien también esos datos en un estudio de contactos en el que ella participó. Sí, el porcentaje a nosotros nos ha dejado
pues muy sorprendido, ¿no? Porque es muy alto, pero sí que es lo que dices tú, ¿no? Un retraso al diagnóstico, y yo creo que un poco contestando también a lo de los test serológicos, que perdona por no saber, ¿no? Pero sí que yo pienso que no es tanto un problema de la prueba diagnóstica, sino del acceso. Es que realmente hay una falta de acceso al sistema sanitario tremendo, que yo creo que es lo que evidencian estos datos, ¿no? Que la gente se diagnostica muy tarde después de haber transmitido muchísimo, ¿no? No, y el 4% con mayormente baciloscopía, ¿no? Pues es que si hacemos más, ¿no? Eso podría ser muy, muy elevado. No sé si hay alguna otra pregunta o consideración o algún aviso a navegantes, Joan, para mañana, para... ¿No? Vale. Bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Sí, adelante. Sí. Pues venga, damos por concluida esta sesión. Muchas gracias a todos los ponentes, a la audiencia por quedarse hasta el final y nos vemos mañana. Gracias. Gracias a vosotros, muy interesante todo.